Seguro que sabes mucho de historia y curiosidades, pero ¿realmente podrías considerarte un experto? Hoy en Quiero Saber te traemos 15 preguntas que pondrán a prueba tu memoria y tus conocimientos. ¿Sabes en qué año despegó el primer vuelo comercial del legendario Jumbo? ¿Recuerdas el día que Kobe Bryant hizo historia con la segunda mayor marca de la NBA? ¿Alguna mujer ha logrado conquistar el Rally Dakar? ¿Y qué hace que este lejano planeta sea único en el universo? Prepara papel y lápiz. Cuenta cuántas respuestas logras acertar y escríbelo en los comentarios. Empezamos. ¿Cuándo se realizó el primer vuelo comercial del avión 747 de Boeing? Conocido como el Jumbo Jet, el Boeing 747 hizo su primer vuelo comercial el 22 de enero de 1970 con la aerolínea Pan Am. Cubrió la ruta Nueva York desde el aeropuerto JFK a Londres, aeropuerto Heathrow, llevando 335 pasajeros y 20 tripulantes. Se convirtió en un ícono de la aviación, apodado la Reina de los Cielos, y mantuvo su estatus como el avión de pasajeros más grande durante más de 3 décadas. ¿Cuándo se patentó la fórmula de la Coca-Cola? La fórmula de la Coca-Cola se registró oficialmente el 21 de enero de 1893 en Estados Unidos, fecha desde la cual empezó a ser comercializada y expandida a nivel mundial. Fue creada el 8 de mayo de 1886 en Atlanta, Georgia, por el farmacéutico John Pemberton, como un jarabe medicinal. Su registro formal garantizó la protección legal de la receta secreta años después. ¿Cuándo iniciaron los vuelos comerciales del Concorde? Los vuelos comerciales de este revolucionario avión iniciaron el 21 de enero de 1976, siendo un ícono de lujo y velocidad, cubriendo principalmente rutas transatlánticas. Volaba a más de 2.170 km por hora, el doble de la velocidad del sonido. Fue el primer avión comercial supersónico capaz de realizar el trayecto Londres-Nueva York en 2 horas y 52 minutos. Solo se construyeron 20 unidades, incluyendo prototipos, operados principalmente por Air France y British Airways. Tras un accidente en el año 2000 del vuelo 4590 de Air France y debido a altos costes de mantenimiento, el Concorde dejó de volar en noviembre de 2003. ¿Cuándo nació Christian Dior? El famoso diseñador de moda nació el 21 de enero de 1905 en Granville, una comuna costera en Normandía, Francia. Fue educado como diplomático tras la insistencia de su padre, aunque el joven no llegó a graduarse. Luego comenzó a trabajar en la industria de la moda, su verdadera vocación. Dior murió de un repentino ataque al corazón durante unas vacaciones en Montecatini Terme, Italia, el 24 de octubre de 1957, mientras jugaba a las cartas. ¿Por cuál característica es conocido el exoplaneta 2 J21268140? Este exoplaneta, descubierto por varios astrónomos en Estados Unidos el 22 de enero de 2016, posee la órbita más larga y la más amplia conocida hasta ahora. Está situado a 1 billón de kilómetros de su estrella, casi 7.000 veces la distancia Tierra-Sol, y forma el sistema solar más grande conocido, tardando unos 900.000 años en completar una sola órbita. Ha completado menos de 50 órbitas a lo largo de su vida útil. ¿Cuándo se fundó la Guardia Suiza Pontificia? Fue fundada oficialmente el 22 de enero de 1506 por el Papa Julio II, en Roma, Italia. En esa fecha llegaron al Vaticano los primeros 150 soldados suizos, reclutados para la protección personal del Papa y su residencia durante las guerras y tensiones en Italia, función que siguen cumpliendo en la actualidad. Es uno de los ejércitos más pequeños y antiguos del mundo, y se considera una unidad militar de élite. Los miembros de la Guardia Suiza deben ser hombres, católicos, de nacionalidad suiza, solteros, con edades entre 19 y 30 años y con formación militar básica en las Fuerzas Armadas suizas, además de poseer un diploma profesional o título de escuela secundaria.
¿Cuándo estableció Kobe Bryant la segunda mayor marca de anotación en la historia de la NBA? Bryant estableció la marca el 22 de enero de 2006, marcando 81 puntos en un solo partido en la victoria de Los Ángeles Lakers 122-104 sobre los Toronto Raptors, una actuación histórica que incluyó 55 puntos en la segunda mitad del partido. Esta marca es solo superada por los 100 puntos de Wilt Chamberlain en 1962. La hazaña de Kobe Bryant es considerada la mejor marca de anotación de la era moderna de la NBA. ¿Cuál es el logro histórico alcanzado por Mariano Rivera al ser elegido al Salón de la Fama? El pitcher panameño fue elegido al Salón de la Fama de Cooperstown el 22 de enero de 2019 en su primer año de elegibilidad, con el 100% de los votos. Se convirtió así en el primer y único jugador de las Grandes Ligas en ser elegido por unanimidad. El legendario cerrador panameño, nativo de Puerto Caimito, La Chorrera, jugó 19 temporadas, 1995-2013, todas con los Yankees de Nueva York, vistiendo el número 42. ¿Alguna mujer ha ganado el Rally Dakar? Lo hizo la piloto alemana Jutta Kleinsmith el 21 de enero de 2001 por primera vez en la historia. Se convirtió en la primera y única mujer hasta ahora en ganar el Rally Dakar absoluto en la categoría de coches al volante de un Mitsubishi Pajero junto a su copiloto Andreas Schulz. Antes de esta victoria absoluta, ya había destacado en motos y se convirtió en la primera mujer en ganar una etapa del Dakar en coche en 1997. Continúa siendo una figura relevante en el automovilismo tras su retirada y ha sido mentora de otras pilotos. ¿Cuál es la primera ópera de la historia? La Dafne, compuesta por el compositor italiano Jacopo Peri en 1597, se representó por primera vez en público el 21 de enero de 1599, en el Palacio Pitti de la ciudad de Florencia, Italia. De esta obra solo se conserva el libreto y pequeños fragmentos de la música. La primera ópera que se conserva completa es Eurídice, también de Peri, de 1600, y la primera obra maestra del género que se sigue representando regularmente es L'Orfeo, de Claudio Monteverdi, de 1607. ¿Cuál fue la primera proyección comercial de películas con sonidos? En 1927 se proyectó The Jazz Singer, el cantante de jazz, en el Warner's Theatre de Nueva York, convirtiéndose en el primer largometraje con diálogos y canciones, lo que posteriormente se conocería como película sonora. El sistema pionero utilizado fue el Vitaphone, que consistía en discos fonográficos sincronizados con el proyector. La presentación del cine sonoro revolucionó la forma de hacer cine a pesar de las dificultades técnicas iniciales y el impacto en la actuación. ¿Cuándo recibió Felipe de Borbón el título de Príncipe de Asturias? Tras la restauración de la monarquía, el gobierno español propuso que el príncipe Felipe de Borbón, a los 9 años, ostentara el título de Príncipe de Asturias, recuperando una tradición interrumpida durante más de 140 años. Fue nombrado formalmente el 21 de enero de 1977 mediante un Real Decreto, y la proclamación solemne y el homenaje ceremonial se llevaron a cabo el 1 de noviembre de 1977 en el Santuario de Covadonga, en Asturias. Al cumplir 18 años, juró lealtad a la Constitución y al rey el 30 de enero de 1986. ¿Cuándo entró en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares? El tratado entró en vigor oficialmente el 22 de enero de 2021, buscando estigmatizar las armas nucleares y establece una hoja de ruta para su eliminación total. Prohíbe el desarrollo, pruebas, producción, almacenamiento, uso o amenaza de uso de armas nucleares. Es el primer tratado multilateral de desarme nuclear en más de 2 décadas, calificado como una victoria para la humanidad frente al peligro nuclear.
Las grandes potencias nucleares, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, etc., y la OTAN, no forman parte del tratado. ¿Cuál fue el primer submarino nuclear? El USS Nautilus, construido en Estados Unidos por la empresa Westinghouse Electric Corporation, fue el primer submarino de propulsión nuclear del mundo. Fue botado el 21 de enero de 1954 y comenzó a operar con energía nuclear el 17 de enero de 1955, revolucionando la tecnología naval al permitir inmersiones prolongadas y altas velocidades submarinas. También fue el primero en cruzar bajo el Polo Norte en 1958 por debajo de la capa de hielo. Tras ser retirado del servicio en 1980, actualmente funciona como un barco museo en Groton, Connecticut. ¿Quiénes firmaron el tratado para establecer las fronteras entre República Dominicana y Haití? Los presidentes de República Dominicana, Horacio Vázquez, y Haití, Luis Borno, firmaron el 21 de enero de 1929 el Tratado de Frontera que estableció y definió los límites fronterizos actuales entre ambos países. El 9 de marzo de 1936, Rafael Trujillo y Estenio Vincent firmaron el Protocolo de Revisión, que definió los detalles finales de la demarcación. Según fuentes históricas, el tratado implicó que la República Dominicana cediera aproximadamente el 8% de su territorio original. Y ahí lo tienes, 15 preguntas superadas. Ahora dime con sinceridad, ¿cuántas acertaste? ¿Menos de 7 aciertos? No te preocupes, para eso estamos en Quiero Saber, para seguir aprendiendo juntos. Déjanos tu puntuación en los comentarios y dinos qué dato sobre el exoplaneta te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video.